Existe cierto debate en el mundo de los viajes con respecto a si fue un inglés o un alemán allá por el siglo XIX el primero que escribió una guía de viajes tal y como la conocemos hoy. Pero lo que muchos no saben es que la primera guía turística de la historia fue compuesta ya por el año 1140 bajo el nombre de Código Calixtino. Ese apelativo de código no debería sorprendernos porque todos los libros escritos allá por la Edad Media finalmente eran bautizados como códigos. Código Calixtino era un libro amplio que tocaba diferentes asuntos, pero uno de ellos tenía que ver con cómo realizar el camino de Santiago desde Francia en 13 etapas bien definidas, sobre las cuales se nos ofrecía todo tipo de información en cuanto a los lugares que visitar, a las personas que allí residían y a los diferentes monumentos, en este caso relacionados con la cristiandad, que podían ser contemplados por el camino. Las guías ofrecen itinerarios, listas, dirección, y cuando uno plantea realizar un viaje a un lugar emblemático y no quiere perderse nada, estas guías pueden resultar de mucha ayuda. Pero con el tiempo los autores de estas guías se han dado cuenta de que nuestra agenda es limitada y no tenemos oportunidad de acercarnos a todos y cada uno de esos elementos que componen ese libro, así que han diseñado itinerarios reducidos en función del número de días que uno tiene disponibles. Y cuando nos acercamos a la escritura, de vez en cuando encontramos una guía, un tour, una síntesis de los principales monumentos, de los momentos cumbre en la vida de Jesús y en particular en el ministerio de Jesús. Sin duda, sería mucho más provechoso leer todos los evangelios, leer el Nuevo Testamento, ir al Antiguo Testamento y comprobar todas esas promesas acerca del Mesías, cuáles serían las expectativas y cómo posteriormente vendrían a ser cumplidas. Pero en ocasiones tenemos tan solo un ratito o un momento y si queremos contemplar a Cristo en toda su dimensión y en toda su majestad, el Nuevo Testamento y en particular los Evangelios nos ofrecen esas guías, esos itinerarios reducidos, comprimidos, para que en apenas unos pocos versículos seamos capaces de contemplar al Cristo majestuoso en toda su dimensión, pero también al Cristo, el enviado de Dios, en toda su actividad. Os invito a abrir vuestras Biblias en Mateo capítulo 9, porque aquí encontramos una de esas guías, uno de esos itinerarios. En realidad lo que tenemos delante es una ventana al ministerio y al corazón de Jesús. No solamente para que podamos reconocer de quién se trata, sino también para que podamos responder a sus demandas adecuadamente. Mateo capítulo 9, versículo 35 hasta el final de este capítulo, hasta el versículo 38. Vamos a leer el texto. Dice así la palabra de Dios. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha,
pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hasta aquí nuestra lectura en esta mañana. A lo largo de los capítulos 8 y 9 de este Evangelio de Mateo, su autor nos ha ido presentando y describiendo a ese rey prometido, a ese rey esperado que ha venido al mundo en la persona de Cristo Jesús. Y lo ha hecho con la autoridad que solamente el legítimo enviado de Dios puede demostrar. Y va a terminar el evangelista esta sección con una descripción breve, pero exhaustiva en cuanto a qué era lo que ocupaba el tiempo y el interés de Jesús. Y eso es lo primero que observamos en este texto, podríamos llamarlo la ocupación de Jesús. Versículo 35, la ocupación de Jesús. Dice el texto que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y como ya he dicho, en realidad es una síntesis, es una guía, es un pequeño apartado en el que se nos describe lo que hemos estado viendo desde el final del capítulo 4. Ese momento en el que Jesús, una vez después de haber sido bautizado y legitimado por el Padre, comienza su ministerio. Y va a haber tres actividades principales, tres actividades centrales, tres actividades continuas, esenciales en la vida de Jesús, en la agenda de Jesús, en el día a día de Jesús. Si yo te preguntara en esta mañana qué tres actividades forman parte de tu vida y de tu ocupación, probablemente tendrías que pensar a qué dedicas más tiempo y más interés. El interés y el tiempo mayor en la vida de muchos es el dormir, es a lo que dedican más tiempo en el día, pero hay determinadas actividades, sobre todo relacionadas con nuestra ocupación, con nuestro trabajo, que demandan un mayor interés y un mayor cuidado de nuestra parte. Bueno, aquí estamos observando cuáles son precisamente las que ocupan a Jesús. Y el texto es claro: enseñar, proclamar y sanar. Enseñar, porque como dice el texto, Jesús iba por las sinagogas de ellos. Iba a la sinagoga y como maestro que él era, les enseñaba las escrituras. Unas escrituras que ellos ya tenían, unas escrituras que ellos ya conocían, pero unas escrituras que ellos todavía no comprendían, que no habían entendido como debían. Así que Jesús, el enviado de Dios, el Mesías de Dios, no solamente iba a cumplir con la Escritura, sino que iba a explicar la Escritura, iba a abrir la Escritura, iba a desentrañar y diseccionar esa Escritura que durante siglos había formado parte de la vida de aquel pueblo, pero que no era la guía verdadera de aquel pueblo. Realmente esta es una realidad triste. Y si la extrapolamos, si la llevamos a nuestro terreno, es una realidad todavía más triste, porque muchas de estas llamadas escrituras se encontraban en la sinagoga, y solamente aquellos que acudían a ella y que recibían la instrucción del maestro de turno tendrían acceso a la escritura. Pero ¿qué decir de nosotros hoy? ¿Qué decir de nuestra realidad hoy, en la que todos y cada uno de los que estamos aquí sabemos leer y escribir? En la que todos y cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de contar con un texto de la Escritura, en versiones variadas, en formatos distintos. Y sin embargo, probablemente, no solamente aquí, sino en otros muchos lugares, hemos de reconocer que a pesar de que contamos con la Escritura, no la conocemos como deberíamos,
y no la aplicamos por tanto como deberíamos. Y es por eso que Jesús no viene a traer nada distinto a lo que Dios se había propuesto desde un principio. Por eso va a utilizar la Escritura, pero va a utilizar bien la Escritura. Y va a animar a los que allí están, no que se alejen de la Escritura para seguirle a Él, como algunos predican hoy, sino que se acerquen a la Escritura para saber realmente quién es Él y puedan seguirle a Él. La primera ocupación del Señor Jesucristo para con sus vecinos y aún para con otros que vivían en otras ciudades fue abrir ese viejo libro y exponerles las verdades que no cambian a aquellos que estuvieran dispuestos a escuchar. Pero además de explicar lo que ya había sido revelado, dice el texto que Jesús se dedicaba a proclamar el reino de Dios. Y aunque estas verdades estaban también en la Escritura que ellos tenían, hay determinados énfasis y determinadas matizaciones que Jesús en su dimensión como Mesías prometido va a presentar. El reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje central y primordial de su enseñanza. Ese es el mensaje de salvación y al mismo tiempo de juicio que Jesús vino a predicar. Esa es la gran noticia del Evangelio y al mismo tiempo la advertencia de ese Dios que es fuego consumidor. El reino de los cielos se ha acercado y ese es el único gobierno legítimo. Y para probar que todo lo que él decía y explicaba tenían verdadero sentido y podían ser creídos, dice el texto además que Jesús se dedicó a sanar. Porque lo cierto es que muchos eran los maestros de Israel. El problema de aquella generación, igual que el problema de nuestra generación, no era una falta de enseñanza. No era tampoco una falta de proclamación, sino una falta de enseñanza coherente con la Escritura y una necesidad de proclamación fiel a la Escritura. Y por medio de esas obras de poder, Jesús confirmaba que el suyo era un ministerio autorizado, que el suyo era un ministerio divinamente legitimado. No es que se habían puesto de acuerdo 3 o 4 o 200 fariseos y lo habían escogido a él porque nadie mejor que él representaba sus intereses dentro de un grupo ideológico particular. Es que Jesús es el enviado de Dios y como tal él va a hablar, pero como tal él también va a actuar. Al punto que el versículo 35, en otras épocas, como en los tiempos de Moisés o de Elías particularmente, había tenido cierta resonancia. Dios había obrado poderosamente entre el pueblo, pero nunca a la manera de Jesús. Termina ese versículo 35 diciendo que Él sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Esta palabra toda se refiere a cada una de ellas en singular y en plural. Quiere decir que ninguna quedó sin tratar. Quiere decir que la totalidad de esas problemáticas fueron sanadas y tratadas por Jesús. Nunca con la frecuencia y la extensión que experimentaron aquellos judíos en tiempos de Jesús habían visto tal cosa y ha visto el mundo tal cosa. Al punto que en una ocasión Jesús mismo llega a decir, si no creéis en mis palabras, por lo menos creed en las obras que yo hago. Así que, por medio de estas 3 actividades, enseñar, proclamar, sanar, Jesús confirmaba su identidad como Mesías. Por medio de estas 3 actividades, Jesús daba a conocer su identidad como Mesías. Y lo hacía, dice el texto, en todas partes, en todos lados. Recorría Jesús
todas las ciudades y aldeas. Y viendo cuáles eran sus énfasis y observando en qué invertía el tiempo el Señor Jesucristo, resulta cuanto menos curioso que muchas personas tengan ideas tan distintas con respecto a su persona y a su obra. Eso me recuerda a lo que sucede cuando un personaje reconocido se muere. Y normalmente se le hace un reportaje, haciendo un repaso a lo que ha sido su vida. Y se leen cosas como lo que probablemente pocos saben acerca de esta persona es que era un amante de esto o un experto de aquello. Con Jesús sucede algo similar. Tristemente se barajan muchas ideas o se le atribuyen muchos y variados intereses. Pero lo que probablemente pocos saben es que hay 3 actividades que componen el grueso de su labor, que sintetizan todo aquello a lo que Jesús se dedicó, que confirman dónde estaban realmente sus intereses. Intereses que manifestó a todas partes y en todos lados. Eso debería llevarnos a pensar cuáles son nuestros verdaderos intereses como congregación. ¿A qué estamos dedicando el grueso de nuestro tiempo? Y aún, ¿por qué queremos ser conocidos delante de otros? Hace apenas unos días me llegaba una carta de un matrimonio que está sirviendo al Señor en otra ciudad de España. Era supuestamente una carta de oración y en su circular se explicaban las distintas actividades que ocupaban el tiempo de esta familia. Y en un momento determinado insistían en que buena parte de ese tiempo lo emplean en enseñar manualidades en el local de la iglesia a todo aquel que quiera participar. Bueno, yo no tengo nada en contra de las manualidades, aunque reconozco que no son mi especialidad. Y quizás sea una buena manera de entablar amistad con desconocidos y aún de sentarse alrededor de una mesa y de hablarles del Evangelio. Jesús mismo aprovechó bien sus encuentros y no debemos ser legalistas con esto. Él se sentó alrededor de muchas mesas con personas muy normales y a veces poco normales, y esos encuentros aparentemente comunes y corrientes fueron la excusa para hablarles del Evangelio. Pero lo que me llamaba la atención de esta carta no es que hiciesen manualidades como un medio de alcanzar a otros, es que insistían en que habían llegado a ser conocidos como la iglesia de las manualidades. Eso me parece tan confuso como desconcertante. ¿Por qué queremos ser conocidos nosotros? Y lo más importante, ¿por qué deberíamos ser conocidos nosotros? El evangelista nos ofrece aquí una primera ventana al corazón y al ministerio de Jesús. Y lo primero que vemos en él como enviado del Padre es que Jesús se enseñó a la enseñanza y a la proclamación de las Escrituras, en particular a enseñar y proclamar el Evangelio del Reino. Y todo ese mensaje fue confirmado y certificado por medio de un testimonio poderoso, por todas partes y en todos lados. Los perros ladran, los pájaros pían y los seguidores de Cristo ponen en alto las Escrituras. Los cristianos y las iglesias de Cristo han de proclamar el Evangelio de Cristo y por eso han de ser conocidos y reconocidos, porque caminamos igual que Él caminó y vamos a los mismos lugares
a los que Él fue y hacemos lo mismo que Él nos llamó a hacer. Y lo hacemos con un testimonio coherente que confirma quiénes somos. No ya por medio de milagros y señales, sino por medio de la obediencia fiel a lo que Dios ya ha revelado y establecido en su palabra. Y esto ha de ser conocido por todas partes y en todas y cada una de ellas. Lo primero que nos encontramos aquí, por tanto, no es otra cosa que la ocupación de Jesús. La ocupación de Jesús. Pero hay un segundo elemento que este texto destaca y podríamos llamarlo la observación de Jesús. Versículo 36, la observación de Jesús. Dice ahí que, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Y es aquí donde quisiera detenerme con mayor cuidado en este momento. Jesús se compadeció al ver a esta multitud de personas necesitadas. Y esta palabra compasión, en este caso es un verbo, es muy descriptiva, porque significa literalmente vísceras o partes internas del cuerpo. Y la idea es que se produce en el interior de la persona una conmoción que provoca un movimiento tal que uno no queda indolente a lo que está viendo y a lo que está sucediendo. Muchas veces hemos experimentado esta misma sensación, ¿verdad? Ha sucedido algo impactante, hemos recibido una noticia o hemos visto algo verdaderamente singular y algo sucede en nuestro interior y ya no es simplemente el pensamiento, sino que todo nuestro cuerpo reacciona y en un momento nos quedamos impactados y parece que nos han golpeado o que algo se ha removido en nosotros. Esto es lo que está tratando de describir aquí el evangelista. Y varias veces se emplea esta expresión y se nos dice en los evangelios que Jesús experimentó este tipo de compasión al ver lo que estaba sucediendo a su alrededor. Particularmente en el evangelio de Mateo, en el capítulo 14, 15, 18, 20. De hecho, solamente en los evangelios es donde encontramos esta palabra, esta expresión tan particular. Y salvo un par de excepciones, Jesús es el que manifiesta este tipo de compasión ante la realidad de aquellos que le rodean. Una compasión que no se limita a un sentimiento particular, sino que provoca una intervención concreta de parte de Jesús. ¿Pero qué significa eso de que Él tuvo compasión? Algunos han tomado esta actitud de Jesús como base o como fundamento de lo que con el tiempo ha venido a conocerse como ministerios de compasión o ministerios de misericordia o directamente los españoles que somos más pragmáticos, obra social. El énfasis en este tipo de ministerios está en suplir ciertas necesidades de las personas. Quizás el proveer ropa o vestido, a lo mejor dar alimento, inclusive crear comedores sociales. En algunos casos más especializados, el trabajar por la curación de ciertas enfermedades. Y aparentemente esto se hace como testimonio o como medio de testimonio y como respuesta a la condición de las personas. Y debemos reconocer que cuando nos acercamos a los evangelios, notamos que Jesús, en momentos puntuales, alimentó al hambriento, en momentos particulares, lo hemos visto, sanó a los enfermos y además los sanó bien. Pero lo de vestir o lo de la ropa en el Nuevo Testamento no nos lo mencionan tan directamente. Sin embargo, Él mismo, y a pesar de su compasión y de su cuidado de los que alrededor suyo se encontraron,
en más de una ocasión tuvo que insistir y hasta tuvo que huir de determinados lugares para dejar claro cuál era su principal misión. Precisamente lo que nos señala el versículo 35 que acabamos de leer. Y no es que sea malo dar de comer al que lo necesita, o compartir con el que no tiene, o tratar de paliar el mal que provoca el sufrimiento en algunos, particularmente con aquellos, dice la Escritura, de la familia de la fe. Pero no estamos hablando de la oportunidad de trabajar o de actuar individualmente, sino que estamos hablando a la luz de la palabra de Dios de cuál ha de ser el llamado, no de un creyente, sino de la Iglesia de Cristo en su conjunto. Y en este caso concreto se nos especifica, se nos delimita específicamente y explícitamente cuál era la causa o la razón o el motivo que provocó compasión en Jesús. Dice el versículo 36 que él, viendo a las gentes, a la multitud, se compadeció por ellos. ¿Por qué? Porque estaban fatigados, literalmente estaban tirados, abatidos, desalentados, desmoralizados, como ovejas sin pastor. Cuando Jesús ve a la multitud, no ve simplemente a personas más pobres o más solventes, no ve a personas más preparadas o más ignorantes o más libres o más oprimidas, más desarrolladas en lo que a la tecnología se refiere o menos. Cuando Jesús observa a la multitud, lo que se encuentra es con almas necesitadas de Dios. Almas heridas y magulladas, almas exhaustas y dispersas, almas impotentes, desorientadas, incapaces. Y la forma del verbo expresa que esta era la condición de aquellas personas de manera permanente, continuamente magulladas, continuamente dispersas, tuvieran hambre o no la tuvieran, continuamente desorientadas e incapaces, estuvieran enfermas o sanas. Jesús los sanó, Jesús les dio de comer, pero eso no cambió en la mayoría de los casos su condición espiritual y sus problemas más profundos siguieron siendo los mismos. Hace unos meses, un querido hermano me recomendaba un sermón predicado por un hombre que había sido misionero en Sudán en los años 50. Entre paréntesis, hay tantos sermones en internet que uno podría vivir 1000 vidas y no verlos todos. Y debemos ser muy, muy cuidadosos. Debemos ser sabios en qué invertimos nuestro tiempo y no pensemos que porque es una predicación va a ser bueno para nuestras almas. No todas ellas lo van a ser. Haremos bien en ser selectivos. Pero en este caso, esta predicación, que tenía como 60 años y estaba grabada bastante precariamente, merecía la pena escucharla. El hombre contaba cómo en una parte de su exposición había vivido esa experiencia de ser misionero en un lugar verdaderamente complejo. Todavía a día de hoy, Sudán es de los pocos países en los que aún crucifican a los cristianos. Este hombre expresaba su propio testimonio de cómo había llegado allí y de por qué había llegado allí, y confesaba que lo había hecho como resultado de la compasión por las necesidades y limitaciones de aquellas personas. Pero después de unos meses en aquel lugar, se dio cuenta de lo erróneo de su planteamiento. Se había dado cuenta cómo sutilmente la persona de Dios y la obra de Dios, planteada de esta manera como un medio que persigue un fin que viene a ser el que ciertas
necesidades materiales o personales sean solventadas, no procedían del Evangelio. La compasión que motivaba su trabajo como misionero y su servicio en un lugar tan difícil no procedía del Evangelio, sino de las necesidades percibidas en aquellas personas. Esto es muy sutil, dejadme que lo explique. Personas que no tienen los pozos de agua que tenemos nosotros. Personas que no tienen puentes, ni infraestructuras, ni carreteras. Personas que no tienen escuelas, pero sí muchos problemas de salud y no un buen sistema de salud. Personas que no disfrutan de las oportunidades laborales que nosotros tenemos y aunque nos quejemos ni siquiera de un plan de pensiones como el que pueda existir en un país como el nuestro. Eso fue lo que motivó a este hombre. Y no solo eso, el pensar que nunca habían escuchado del mensaje. Y veremos después que esto también puede ser un arma de doble filo. Analizando este planteamiento, la meta, el objetivo, el fin de toda vida no es otra cosa que la felicidad de las personas, que se sientan bien, que se encuentren mejor, que superen los límites que su propia circunstancia o que su propio gobierno les está imponiendo. La meta, el objetivo, el fin, es el progreso de las personas, es la mejora de la calidad de vida de las personas. Y no nos equivoquemos, esto no es malo. Pero esto no es necesariamente el cristianismo. Este tipo de cristianismo, supuestamente al servicio de la comunidad, directa o indirectamente se ha fijado como meta la felicidad del hombre en esta vida o incluso en la que vendrá. Sin embargo, y este es el punto de la compasión de la que nos habla el texto, el Evangelio verdadero predica otra cosa y viene motivado por otra cosa. No anunciamos una mejor vida ni actuamos motivados por las carencias que observamos en los demás, sino que proclamamos un mensaje de reconciliación con un Dios al que hemos ofendido, del que somos enemigos y quien un día nos juzgará conforme a una justicia perfecta. Si en el día de hoy vives lejos de Cristo, tu problema no es que no eres todo lo feliz que podrías ser. Esto podría ser una consecuencia de tu condición. El problema es que Dios no está siendo honrado en tu vida como debería serlo. El problema es que Él no está siendo adorado en tu vida como debería serlo. No está siendo obedecido ni reconocido en tu vida. No está siendo amado ni anunciado como debería serlo. Y esto está mal. Esto es injusto, esto es inadecuado y es inmoral. Es una desviación, es una perversión del orden perfecto mediante el cual fue creado el universo. Y como resultado, las almas viven desorientadas, fatigadas, desgastadas, sin hallar descanso, fuera del tiesto y están continuamente expuestas al ataque y el control del enemigo. Y la Biblia añade, del enemigo de nuestras almas. En este versículo 36, Jesús va a mostrar compasión por lo que está observando. Y lo que está observando es la condición espiritual de esas personas, el estado y el resultado de que tantas y tantas gentes no solamente viven lejos de Dios, sino que lo hacen siendo contrarios a Dios, dignos de todo lo que les suceda. Pero he aquí la bondad y misericordia de Dios.
Y es que ese Dios que merece la alabanza debida a su nombre, ese Dios que merece la gloria que surge de la salvación de los perdidos y que ha de regir y gobernar y ha de ser temido conforme a su grandeza y que ha de recibir lo que le pertenece, se ha acercado a los que no lo merecen, para recibir también la alabanza de aquellos por los que Cristo derramó hasta la última gota de su sangre. La adoración de aquellos que viven porque Cristo murió y resucitó por ellos. El reconocimiento de aquellos que merecían el castigo eterno, pero que fueron redimidos de su vana manera de vivir, no por obras de justicia que ellos pudieran haber hecho, no por herencia ni por inteligencia, no por situación geográfica en el mapa del mundo, sino por el sacrificio de uno que nunca hizo nada incorrecto, de uno que nunca se quedó corto ni se pasó de frenada, de uno que siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, vino a ser semejante a los hombres. ¿Para qué? Para sufrir lo que únicamente le correspondía a los hombres. Cristo Jesús, ese que ahora se compadece, no va a la cruz para que coman mejor o se vistan bien. Va a la cruz para darle al Padre aquello que solamente Él merece, toda la gloria y el reconocimiento. Y de ahí viene la compasión, y de ahí viene la motivación, y de ahí viene el deseo para predicar el Evangelio a los perdidos. La compasión de Cristo viene dada por la condición de los perdidos con respecto a Dios, no simplemente por los castigos y juicios a los que se exponen, sino por el hecho de que están tan ciegos y tan sordos y tan muertos que son incapaces de reconocer la enormidad de su rebelión, la oscuridad de su insumisión, la maldad de su continua provocación a la persona de Dios. Como esa oveja que se conduce al margen del pastor y termina tumbada y desorientada y desplomada y exhausta porque es incapaz de encontrar la senda porque el pastor de su alma es ausente, no está. Pero sin la más mínima intención y sin la más mínima capacidad de buscarlo y de seguirlo. Ese es el problema y ahí es donde nace la compasión. Volviendo a esa predicación tan llamativa, este hombre terminaba, después de haber reflexionado acerca de esto, diciendo lo siguiente: yo no fui a África para que estos tuvieran mejor vida. Yo no fui a África ni siquiera para que escuchasen un mensaje que nunca antes habían oído, porque cuando llegué no tenían ningún deseo de escuchar ese mensaje. Yo no fui a África para que estos pudieran llegar al cielo, porque no merecen ir al cielo y tampoco quieren ir al cielo. Yo fui a África para que Dios recibiese la gloria debida a su nombre al ver cómo almas contrarias a Él, por medio de la obra de Cristo, se vuelven a Él, no para insultarle, injuriarle y criticarle, sino para abrazarle y rendirse a sus pies. Yo fui a África, no simplemente por los perdidos, sino por el Dios que aún salva a los perdidos. ¡Qué tremendo testimonio! ¡Qué tremenda lección! ¡Qué tremendo enfoque que nosotros hoy debemos también ajustar! Eso es lo que motiva, lo que prende y lo que mantiene la compasión encendida. Eso es lo que llevó a la cruz al Señor Jesucristo y a una vida de entrega a la mayoría de sus seguidores. El apóstol Pablo fue uno de ellos y escribió lo siguiente: por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes.
Oh, si esta clase de compasión, si este tipo de compasión nos afectase a nosotros también, nos alcanzase a nosotros aquí también, nos guiase y nos motivase a nosotros también, para la gloria de Dios y la alabanza de su nombre. Entonces, su capacidad de mover nuestros corazones sería mucho más poderosa, más efectiva que todas las penurias de los hombres juntas y sumadas tratando de movernos, acercarnos a ellos. Qué observación de Jesús, pero qué observación tan singular y qué necesario para nosotros entenderla bien y responder adecuadamente. Y eso nos lleva al tercer elemento que se destaca en el texto. La tercera ventana al corazón y al ministerio de Jesús. Y podríamos llamarla la oración de Jesús. Versículos 37 y 38. La oración de Jesús. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esto es importante, porque la compasión genuina no se limita a sentir algo o a experimentar cierta sensación, sino que nos mueve a la acción, a actuar. Y esto es precisamente lo que notamos aquí. Jesús, motivado por la compasión, va a actuar, pero de una manera singular. Él va a orar. A lo largo de la Escritura nos encontramos con oraciones de todo tipo. Y Jesús mismo va a orar en distintas ocasiones y por distintas razones. Pero esta oración resulta extraordinaria, única, no simplemente por quien la realiza, el Hijo de Dios, sino por lo que Jesús pide en ella. Un Jesús que enseña a orar a sus discípulos. Y por lo general, cuando queremos enfatizar eso de que Jesús enseña a orar a sus discípulos, nos acercamos a pasajes como el de Mateo 6, el llamado el Padre Nuestro, también conocido como la oración de los discípulos. Pero aquí, Jesús no solamente está enseñando a orar a sus discípulos, sino que está insistiendo y exhortando a sus discípulos para que oren de esta manera. Su oración se presenta como un modelo de oración, como un ejemplo de oración, como un llamado a insistir en la oración. Pero no en cualquier clase de oración, ni en la oración en general, sino en esa oración. Dice ahí: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La palabra rogar es un imperativo, un mandato, una orden, y se trata de un término que expresa un sentido de urgencia, de apremio, de emergencia. No es lo mismo llamar a alguien para saber cómo está que llamar a la policía o a los bomberos porque hay una casa enfrente a nosotros que se está quemando. No va a ser el mismo tono de llamada y no va a ser la misma insistencia a la hora de hablar. Esta es una emergencia. Quizás nosotros no nos damos cuenta de que se trata de una emergencia, pero los escuchantes, la audiencia de Jesús en aquel día, entendió perfectamente sus palabras. Hoy en día vamos al supermercado y a pesar de la inflación, compramos fruta, en cualquier época, pero no hace tanto tiempo, el momento crucial, el momento fundamental para que se pudiera disfrutar de cierta fruta respondía a una época concreta, marcada en el calendario en la que los campos estaban listos para la siega. Estaban preparados para recoger todo aquello que con cuidado y trabajo se había producido. Y una vez que eso sucede, no hay posibilidad de retrasar o de postergar la recogida, porque si no, todo se perderá. Si llegado el momento de la cosecha no se recoge la fruta, esa fruta habrá que tirarla.
La escena que Jesús presenta aquí es precisamente esa escena. Una escena que en el Nuevo Testamento siempre tiene los visos de un juicio. Esa imagen de la mies, es decir, de la cosecha, esa imagen de un campo listo para ser segado, apunta a ese momento en el tiempo final en que Dios mismo separará a la humanidad como el agricultor separa a los frutos, los que valen y los que no valen. Y ante ese juicio, y antes de que ese juicio se produzca, Jesús les pide que oren para que sean muchos más los obreros, muchos más los mensajeros, muchos más los enviados de parte de Dios, muchos más que formen parte de ese número de aquellos que anuncian las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, pero también que adviertan del peligro al que se exponen los que siguen viviendo en sus delitos y pecados. No hay mejor noticia, ni mejor ocupación, y sin embargo, dice el texto, son pocos, muy pocos los obreros, dice Jesús. Y el contraste es claro, frente a esa gran multitud que vive desesperada, angustiada, fatigada y desconcertada como ovejas sin pastor, tan solo hay unos poquitos, un puñadito, muy pocos, los que están dispuestos a dejarlo todo y a seguir a Cristo. Pero todavía menos los que anhelan y desean servirle de forma activa y plenamente. Esos 12 discípulos que le escuchan y que están a punto de ser comisionados, no serán suficientes. Se necesitan muchos más, porque es mucha la cosecha que hay que recoger y el tiempo de la siega ha comenzado. La mies es mucha y los obreros, podemos decir, excesivamente pocos, dice Jesús. Y la solución a esta gran diferencia, a esta problemática, no viene resuelta porque nos organicemos mejor, o seamos más estratégicos, o implementemos alguna fórmula. La solución, dice Jesús, viene porque oremos y oremos insistentemente para que sea el Dios de toda gloria el que levante a sus obreros y los envíe. Y la idea de enviar es la idea de lanzar, de arrojar, y una vez más percibimos este sentido de urgencia. Oremos para que Dios los lance tan rápido como sea posible y se unan en esa labor de recoger el fruto debido de los campos, pues la mies es mucha, pero los obreros pocos. Oramos por una mejor condición física, por la salud, y eso está bien, debemos hacerlo. Oramos por una mejora en la situación laboral, por el trabajo, y eso es legítimo, podemos hacerlo. Oramos aún por la salvación de los perdidos, y eso es importante, no nos descuidemos. Oramos por una comunión más sana y un crecimiento espiritual más notable, y eso resulta imprescindible. Pero ¿cuántas veces oramos específicamente por esto que Jesús señala aquí? Sabiendo que ese juicio vendrá, que esa cosecha será recogida. ¿Cuántos están orando para que ellos mismos, en este lugar, o sus hijos, o incluso sus nietos, vengan a ser instrumentos escogidos en las manos de Dios? Muchos están ansiosos y preocupados por ofrecerle a los suyos un futuro mejor y se preocupan de lo material y se preocupan de su formación y se preocupan de sus prácticas y de sus
pasatiempos, y eso está bien, es la responsabilidad de los padres. Pero ¿cuántos han entendido dónde está el verdadero problema y dónde está la verdadera bendición? ¿Cuántos están orando para ser ellos u otros parte de ese grupo de instrumentos escogidos, frágiles, incapaces en sí mismos, pero poderosos en las manos del Dios viviente, insignificantes y comunes por sí mismos, pero singularmente eficaces por gracia y voluntad del que es Señor sobre cielos y tierra? Sobre el que es Señor también sobre la cosecha y sobre todos aquellos que un día serán parte aún de trabajar en la cosecha. Alguien ha dicho, una iglesia verdadera es una iglesia misionera, pero la misión, y esto lo digo yo a la luz de este pasaje, comienza por la oración. Cuando oramos específicamente por esto, confirmamos nuestro entendimiento de que la misión es de Dios y confirmamos también nuestra dependencia del Señor, sabiendo que es Él el que levanta a sus siervos. No nos ponemos a buscar aquí ahora, a ver tú que te mueves, que tienes 2 piernas y 2 brazos, misionero, o tú que eres muy pesado, te vamos a mandar al otro lado del mundo, como misionero también. No, no somos nosotros ni otros, es Dios el que levanta a sus siervos y hemos de orar por ello, porque es su cosecha, pero sus obreros también son suyos. Y sin embargo, el orar es la responsabilidad de la iglesia. El rogar, el pedir insistentemente que Él envíe obreros a enseñar y proclamar como Jesús lo había hecho, es nuestra responsabilidad. Hemos de orar para que el Señor levante obreros, para que el soberano sobre la cosecha y sobre los obreros levante obreros y los envíe para su gloria, porque no hay nada que produce más gloria al Señor de la mies que recolectar el fruto de la cosecha. Tenemos que terminar. Pero qué bueno que los jóvenes y los no tan jóvenes encuentren en la iglesia un lugar sano de convivencia, un espacio para la amistad, un ámbito para la comunión si son del Señor, aún para el servicio cristiano, un referente moral, una ayuda en su transitar diario. Pero la iglesia ha de ser mucho más que un lugar seguro, que un lugar agradable, que un lugar moralmente sano. Sabiendo cuál era la ocupación del Señor, sabiendo cuál fue la observación del Señor. Entonces, oremos la oración del Señor. Y si Él nos llama, respondamos a la oración del Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por tu palabra, porque ella nos ayuda a entender el mundo tal y como tú lo comprendes, porque ella nos ayuda a ver la realidad tal y como tú la observas, porque ella nos guía a entender aún el Evangelio y la condición del ser humano, como tú lo entiendes. Te pedimos, oh Dios, que persigamos tus mismos propósitos, que trabajemos por tus mismos objetivos, que peleemos tus mismas batallas. Y para eso te pedimos aún en nuestra fragilidad y debilidad, que en medio de nosotros, que en medio de este grupo levantes a hombres y a mujeres dispuestas a entregar su vida al Evangelio. No solamente para amar a Cristo y obedecerle, sino para proclamarle en espíritu y en verdad. Para que aún estén dispuestos a dejar sus casas y sus hogares y sus comodidades para seguir a aquel que quiere alcanzar hasta lo último de la tierra. Te pedimos, oh Dios, que este deseo sea también el deseo de todos aquellos, aun cuando lo
experimenten y lo manifiesten en su lugar. No necesitamos llegar al país más lejano al nuestro para ser testigos del Evangelio. Ayúdanos, oh Dios, a ser fieles y perseverantes aquí y ahora. Pero si has de llamar a alguno en medio nuestro, hazlo para tu gloria. Usa a esa persona para tu gloria. Y ayúdanos a nosotros como congregación a apoyar y a sustentar y a ser también, de otra manera, instrumentos en tus manos. Te alabamos por el Evangelio y la gracia que observamos en él. En el nombre de Jesús. Amén.